Imagina que tu hija es una madre trabajadora, dedicada a sus hijos y siempre ocupada o en cosas de ellos o del trabajo, y un día simplemente no regresa a casa. Al principio piensas que seguro algo la retrasó en alguno de sus trabajos, luego pasan las horas y después los días, y en vez de respuestas empiezan a salir secretos que no conocías, decisiones que nunca imaginaste que ella tomaría y pistas que te hacen pensar que puede estar en verdadero peligro. Entonces ya no estás tratando de encontrar a tu hija, estás tratando de entender la vida que vivía y quién era realmente la persona que pudo haberle hecho daño. Pues eso fue justo lo que le pasó a Frank Bergfeld cuando su hija Paige desapareció sin dejar rastro después de una cita con su exesposo en un pequeño pueblo en Colorado. Muy pronto lo que parecía una desaparición inquietante se convirtió en una investigación cada vez más oscura, marcada por una vida secreta, un auto incendiado y un sospechoso que tardaría años en enfrentar la justicia. ¿Quién era en realidad el hombre que la acechaba? ¿Por qué tomó tanto tiempo que lo arrestaran? ¿Cuál fue la pista que empezó a cambiarlo todo y sería suficiente para condenarlo? Quédate hasta el final para averiguar. Este es el caso de Paige Bergfeld. ¿Qué onda, friolento? ¿Cómo estás? Ayer fue viernes, lo que significa que hoy es sábado de crimen, persecución y castigo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Yo soy Luis y los sábados me siento frente a mi cámara y platico sobre algún caso criminal real que me ha estado dando vueltas en la azotea. Si tú como yo disfrutas de los casos de crímenes reales contados por personas reales en lugar de una voz generada por computadora, viniste al lugar correcto porque eso es todo lo que hacemos y subimos videos una vez por semana. Si ya has pasado por aquí antes y ya eres miembro de nuestra comunidad friolenta, muchísimas gracias por darte el tiempo de ver nuestros videos. Si nuestro contenido te gusta y aún no lo has hecho, suscríbete. Para ti es totalmente gratis y a nosotros nos ayuda un montón. Este canal no sería lo mismo sin cada uno de los friolentos que se van sumando. Muchas gracias. Ahora déjame platicarte sobre el caso de hoy. Este es un claro ejemplo de cómo la desesperación económica y el amor incondicional de una madre pueden llevarla a tomar decisiones fuera de las normas aceptadas o correctas para seguir dándole cierto nivel de vida a sus hijos. Y en este caso, a caminar por la cuerda floja de una doble vida que trágicamente la puso en la mira de un auténtico depredador. Es una historia que sacudió los cimientos de una comunidad tranquila en Colorado y que habla sobre la perseverancia de un padre que nunca se dio por vencido, incluso cuando el mundo entero parecía haberle dado la espalda a su hija por la profesión que eligió para sobrevivir. Pero para muchos fue un caso sumamente difícil, pues implicaba mirar más allá de las apariencias y de los juicios morales rápidos, ya sabes, como los que tanto les gusta hacer a muchos en internet. ¿Interesado? Bueno, pues tráete una chela, una botanita, acomódate en tu sillón favorito y vamos para allá. Nuestra historia comienza la tarde del jueves 28 de junio del 2007 en la ciudad de Grand Junction, en Colorado, un lugar rodeado de paisajes desérticos y montañas impresionantes, donde la vida suele ser tranquila y bastante predecible. Ese día, Paige Bergfeld, una mujer de 34 años y madre de 3 pequeños, tenía una cita que la hacía sentir especialmente emocionada. Se iba a encontrar con Ron Bagler, quien no solo era su ex esposo, sino su novio de la secundaria y, según le confesó a una amiga, el gran amor de su vida. Había retomado el contacto recientemente y ese día decidieron verse a la mitad del camino entre Denver y Grand Junction en un pueblito llamado Eagle para disfrutar de un picnic romántico junto al río. Todo parecía marchar de maravilla. Rieron, platicaron, hablaron del pasado, sobre el futuro y disfrutaron de la compañía del otro como en los viejos tiempos. Alrededor de las 7 de la noche se despidieron con la promesa de mantenerse en contacto. Paige se subió a su Ford Focus rojo y emprendió el camino de regreso a casa para estar con sus hijos. Durante el trayecto, como novios de prepa, ella y Ron se llamaron varias veces desde sus celulares confirmando que ambos iban bien. En la última llamada, cerca de las 9 de la noche, Paige le dijo a Ron que ya estaba entrando a Grand Junction, pero que había un poco de tráfico porque al parecer había habido un accidente, pero le prometió que le enviaría un mensaje de texto en cuanto pusiera un pie dentro de su casa.
Pero ese mensaje, mi querido friolento, nunca llegó. Las horas pasaron y el silencio de Paige se volvió ensordecedor. A la mañana siguiente, es decir, el viernes 29, Ron empezó a marcarle como desesperado, pero todas las llamadas se iban directo al buzón de voz. Él sabía que si el teléfono de una mamá y empresaria tan dedicada como Paige estaba apagado toda la noche y toda la mañana, es la primera gran señal de que algo anda muy mal, pues ella jamás se desconectaba por si sus hijos o su trabajo la necesitaban. Preocupado, Ron decidió llamar al teléfono fijo de la casa de Paige el sábado por la mañana. En el otro lado de la línea le contestó Jess, la hija mayor de Paige, que en ese entonces tenía solo 8 años. Con su voz infantil y cargada de una angustia que te apachurra el corazón, la pequeña le dijo que su mamá no había regresado a dormir desde el jueves por la noche. Jess y sus 2 hermanitos, Taft y Cole, habían pasado los últimos días bajo el cuidado de su niñera, esperando en vano que la puerta se abriera y apareciera su mamá. Ron, sin perder ni un segundo, sacó su teléfono y marcó al 911 para reportar formalmente la desaparición de Paige. La llamada fue atendida en la oficina del sheriff del condado de Mesa, en Colorado. Y como estoy seguro, mi querido friolento, que para estas alturas tu mente detectivesca ya está trabajando a 1000 por hora preguntando ¿quién es Paige Bergfield, Luis? ¿Qué pudo haber pasado después de que llamó Ron por última vez y ya estaba casi por llegar a su casa? ¿Había tenido un accidente o, peor aún, algo o alguien le habían impedido llegar a casa? Y como ya bien sabes, yo te cuento todo el detalle, empezando con un poco de la historia de Paige para conocerla mejor. Pero prepárate, friolento, porque la vida de Paige era un auténtico malabarismo de responsabilidades que dejaría a cualquiera agotado. Paige Meredith Bergfield nació el 27 de abril de 1973 en Atlanta, Georgia, pero desde muy chiquita se mudó a Denver, en Colorado, donde realmente pasó toda su niñez y adolescencia. Desde pequeña la describían como una niña radiante, de esas personas que entran a una habitación y la animan con su pura presencia. Estando en la preparatoria conoció a Ron Bagler, con quien anduvo de novia desde entonces. Paige era una estudiante brillante y después de graduarse obtuvo una beca para estudiar enfermería en la Universidad de Florida, en Gainesville. Ron, que estaba súper enamorado, no permitió que la distancia los separara. La siguió hasta Florida y se mudaron juntos en un departamento cerca del campus de la universidad. Sin embargo, vivir juntos tan jóvenes y con la presión de la universidad no fue fácil. Las calificaciones de Paige empezaron a bajar y finalmente decidió dejar la carrera. Ambos regresaron a Colorado para intentar construir su vida ahí. Paige y Ron se casaron por todas las de la ley en 1995. Al principio todo parecía ir de maravilla, compartían muchos intereses y su visión del mundo, pero pronto apareció una grieta que se volvió un abismo. Resulta que Paige moría por ser mamá. Ella tenía ese instinto maternal a flor de piel y quería formar una familia numerosa de inmediato. Ron, por el contrario, no estaba en la misma sintonía. Él rechazaba la idea de tener hijos porque temía la carga de las responsabilidades. Para Paige, esto era un no negociable. Finalmente, en 1997 decidieron divorciarse. Fue una separación amistosa, simplemente los dos aceptaron que buscaban cosas diferentes en el futuro. Después del divorcio, las cosas no se veían fáciles para Paige. No había terminado la carrera y no tenía muchas oportunidades de empleo. Intentó conseguir ingresos trabajando en puestos de ventas directas, demostraciones o ingresos variables, pero la paga no era suficiente. Así que para complementar sus ingresos empezó a trabajar en un club de striptease en Denver, conocido como el Mile High Salon, en donde bailaba bajo el nombre de Madison. A finales de la década de los 90 conoció a Rob Dixon, un hombre que no solo tenía una personalidad alegre y encantadora, sino que además tenía una posición económica bastante holgada, por decirlo así. La familia de Rob había hecho una auténtica fortuna invirtiendo en los inicios de la tecnología de la telefonía celular. Vivía una vida de millonario de película, ropa de diseñador, relojes de lujo, autos deportivos y restaurantes caros. Rob le echó el ojo a Paige y emprendió la conquista. Paige cayó redondita ante el torbellino que era Rob. No solo la colmaba con regalos caros como un collar de $12,000 o un anillo de compromiso de $85,000, sino que a diferencia de su primer esposo, Rob sí quería tener hijos. Para Paige eso era el match perfecto.
Apenas a un año de conocerse, en 1998, se fugaron a Las Vegas para casarse y poco después se mudaron a una mansión de más de $1 millón en la cima de una colina con una vista envidiable en la ciudad de Grand Junction. Durante los primeros años de casados parecían los Ken y la Barbie de Colorado. Paige finalmente cumplió su sueño y tuvo a sus 3 chilpayates, Jess, Taft y Cole, a quien también llamaban Trigger. Pero como bien sabes, friolento, el dinero que llega rápido a veces se va igual de rápido. Después de los ataques terroristas del 11 de septiembre del 2001, los negocios de Rob se fueron a pique y él terminó perdiendo millones de dólares en malas inversiones. La tensión financiera se volvió insoportable y el carácter de Rob cambió radicalmente. Para darte un ejemplo, en octubre del 2004, Paige llamó al 911 aterrada porque Rob durante una pelea amenazó que ella regresaría a casa para encontrar a sus hijos asesinados. Hazme el refabrón, cabrón. 911, where's your emergency? My husband and I were in a fight, and he was supposed to watch my children while I went to work, and he said that I would come home and find them all murdered. Pero cuando llegó la policía a su casa, ellos dijeron que ya estaban bien, que la cosa ya se había arreglado y ninguno de los dos quería levantar cargos, por lo que el caso fue desestimado. Un año después, Paige volvió a llamar a emergencias denunciando que Ron la había golpeado mientras ella sostenía a su hijo más pequeño en brazos. Esta vez, Paige sí presentó cargos, por lo que Rob fue arrestado. Y aunque los cargos se redujeron después de que él tomó un programa de control de ira, el matrimonio ya estaba acabado. Paige y Rob se divorciaron en el 2006 y Rob se declaró en bancarrota. Se mudó a Filadelfia dejando a Paige sola con una hipoteca de $6,000 al mes y 3 niños que mantener. Y aquí, friolento, es donde Paige sacó la casta de mamá luchona para sacar a su familia adelante. Para mantener el estilo de vida de sus hijos, Paige mantuvo hasta 4 trabajos en algún momento. Trabajaba en todo lo que podía. Se enroló en una empresa de multinivel que vendía aparatos de cocina, llamada Pampered Chef, en donde se volvió una de las mejores vendedoras. Incluso un año se ganó un viaje al Caribe para ella y su familia. Emprendió también una academia de baile para niños pequeños y vendía rebozos de lujo para que las mamás que amamantaban pudieran llevar a sus bebés cerca del pecho. Como buena emprendedora, Paige era una mujer súper organizada. Atendía todos sus negocios, pero siempre se daba tiempo de estar para su familia. Sus hijos eran su mundo y no perdía ni una junta de la escuela. Y ahora que ya sabemos más de quién era Paige y de cómo estaban las cosas en su vida, regresemos al punto en el que nos habíamos quedado, después de que la reportaran desaparecida. La policía inició la investigación de inmediato y comenzaron a contactar a las personas que pudieran ayudar a identificar el paradero de Paige. Como parte de esa búsqueda inicial, los papás de Paige, Frank y Susan Bergfield, recibieron esa llamada que ningún padre debería de recibir jamás. Frank, el papá, recuerda que estaba tomándose un café en McDonald's cuando su celular sonó. Era un oficial preguntándole si sabía dónde estaba su hija. La respuesta de Frank fue contundente y marcó el tono de lo que vendría. Si ella no regresó a casa por siquiera una noche, estás lidiando con un crimen grave. Ella nunca dejaría a sus hijos por voluntad propia, fue lo que le dijo al oficial. La investigación dio un vuelco total el domingo 1 de julio del 2007, 3 días después de la desaparición, cuando una mujer que pasaba por una zona industrial de Grand Junction reportó al 911 que había visto un auto quemándose en un estacionamiento. Cuando los bomberos apagaron el fuego, confirmaron que el auto era el Ford Focus rojo de Paige. El incendio había sido provocado deliberadamente usando gasolina en el asiento del conductor, un truco clásico para borrar cualquier rastro de ADN o huellas digitales. Pero los criminales, casi todos, por más que se crean genios, siempre acaban dejando un cabo suelto. Al revisar el auto quemado, los investigadores notaron algo que les pareció muy extraño. El asiento del conductor estaba echado totalmente hasta atrás, lo más lejos del volante. Paige era una mujer bajita, medía un poco más de unos 60 metros, y en esa posición sus pies ni siquiera habrían alcanzado los pedales. Esto indicaba que muy probablemente la última persona que manejó ese coche era alguien mucho más alto que ella. Además, milagrosamente, dentro de la guantera del auto encontraron la agenda personal de Paige, la cual el fuego no alcanzó a consumir.
Pero aquí algo inquietante. Alguien había arrancado las páginas que correspondían a los días 26, 27, 28 y 29 de junio. Alguien quería ocultar desesperadamente con quién se había visto Paige en los últimos días. La policía, intrigada, empezó a escarbar en los archivos digitales de Paige y ahí explotó la bomba que cambió la percepción de toda la comunidad. Resulta y resalta, mi querido friolento, que el espíritu emprendedor de Paige llegaba mucho más allá de las clases de baile para niños y de la venta de básculas para cocina. La investigación reveló que Paige llevaba una doble vida como dueña y única operadora de un servicio de acompañantes de lujo llamado Models Incorporated. Bajo el alias de Carrie se anunciaba en sitios web para adultos, ofreciendo masajes eróticos y servicios exclusivos por los que llegaba a cobrar hasta $2,500 por sesión. Tenía incluso una oficina alquilada donde fingía hacer acupuntura, pero en donde en realidad recibía a sus clientes. Y ya te oigo aullar, viejo lobo de mar. ¿Y cómo sabes que no ofrecía servicios de acupuntura, Luis? A lo mejor era otro de sus negocios. Bueno, mi querido friolento, baste decir que lo único que encontraron los investigadores en el local que pudiera relacionarse con eso fue un cojín de agujas y alfileres como los que usaba cuando hacía vestuarios para las clases de baile, los cuales seguramente no usaba para tratar pacientes, ¿no crees? Cuando la noticia del negocio oculto de Paige llegó a los medios, la empatía de muchos ciudadanos se evaporó como el agua en el desierto de Colorado. Los comentarios en internet y en las calles se volvieron crueles y prejuiciosos. La gente empezó a decir cosas horribles como ¿por qué estamos gastando tiempo y recursos buscando a una mujer así? O seguro se escapó con un cliente rico a Brasil. Hazme el refabrón, cabor, como si el hecho de haber escogido la profesión más vieja del mundo le quitara su derecho a ser protegida por la ley o a sus hijos el derecho de tener a su mamá de vuelta sana y salva todas las noches. Afortunadamente su papá, Frank, y el sheriff no se dejaron llevar por los prejuicios sociales y se enfocaron en lo importante, seguir el rastro de las pistas para encontrar a Paige y a quien se la hubiera llevado. Y ese rastro los llevó a una carretera solitaria, la autopista 50 al sur de la ciudad. Unos días después de que habían encontrado el auto de Paige, otro conductor se detuvo por un problema que tenía en una llanta y ahí encontró tirado en los arbustos a la orilla del camino un cheque en blanco a nombre de Paige. La policía organizó una búsqueda masiva en esa zona y lo que encontraron fue como un rastro de migas de pan dejado por Pulgarcito. A lo largo de un tramo de 13 a 15 millas fueron apareciendo pertenencias de Paige, su chequera, tarjetas de crédito, la tarjeta de la biblioteca de sus hijos, sus tarjetas del seguro médico, su licencia de conducir y hasta un zapato de tacón. Los investigadores tenían dos teorías, o el secuestrador las había ido tirando para despistar, o Paige, con una valentía increíble, las había arrojado por la ventana mientras la llevaban cautiva, esperando que alguien las encontrara y supieran por dónde había pasado. Con esta nueva información, la lista de sospechosos de la policía creció de manera alarmante, pues como bien sabes, friolento, el mundo de los servicios sexuales está lleno de personajes anónimos y potencialmente peligrosos. Sin embargo, la policía primero hizo su tarea y descartó a los más obvios. Rob Dixon, el segundo esposo con historial de violencia, tenía una coartada de hierro. Estaba a 2,000 millas de distancia en Filadelfia al momento de los hechos. Ron Bigler, el primer ex esposo y la última persona que la vio, también fue descartado muy al principio. Los registros de las torres de celular confirmaron que él estaba en Denver cuando Paige desapareció. Esto confirmaba que ninguna de las personas cercanas a Paige había estado involucrada. Entonces, los detectives se enfocaron en el siguiente círculo de posibles sospechosos, los clientes de Paige. Al revisar las llamadas del día de su desaparición en el teléfono que utilizaba para administrar la agencia de acompañantes, notaron que había un número recurrente que le había llamado 5 veces ese día, pero el número no estaba registrado con ningún contacto. Y aquí es donde la ciencia forense y el trabajo de campo empezaron a lucir en la investigación. Analizando en detalle lo que quedaba del focus de Paige, la policía decidió traer un equipo de perros rastreadores. Esos héroes de 4 patas que no se dejan engañar ni por el fuego, ni por el humo, ni por el olor a gasolina. La unidad K9 o K9 tenía 2 perros entrenados en diferentes disciplinas. Uno en rastreo de personas específicas por su olor, al cual le dieron una prenda de Paige para que la rastreara, y el otro especializado en detección de cadáveres o restos humanos.
Ambos alertaron positivamente en la escena del crimen, el primero en la puerta y el segundo en la cajuela. Pero ahí no paró la increíble contribución de estos perrunos amigos, Friolento, pues también captaron un rastro. Con el hocico pegado al suelo, los canes cruzaron la calle y avanzaron unos 500 metros en una dirección hacia una zona donde había unos talleres. El rastro los llevó directo a la puerta de un taller de reparación de trailers o de casas rodantes, que estaban justo en diagonal a donde apareció el auto quemado. Esto indicaba que muy probablemente el cuerpo de Paige o restos de ella habían pasado por ese taller mecánico. Los investigadores se dieron a la tarea de averiguar más acerca de ese lugar, de quién era, quién trabajaba ahí, cómo es que podría estar ligado a la desaparición de Paige. No tardaron mucho en conseguir la información de los trabajadores y revisando todos los nombres, uno de ellos saltó de inmediato hasta arriba de la lista. Uno de los mecánicos que, según lo que comentó el dueño del taller, era uno de los buenos, honesto y chambeador. El nombre de este amigo, Lester Ralph Jones, de 56 años. Y ya te iba a aullar de nuevo, lobo marino. ¿Por qué un buen trabajador les llamó la atención, Luis? ¿No estaban ya tratando de agarrar al que fuera? Y pues ya te cuento, Friolento. Resulta y resalta que Lester no era un ciudadano ejemplar, ni siquiera promedio. Para empezar, era un tipo imponente que medía 1,93 metros de altura y que además tenía antecedentes por agresión sexual y secuestro en 1999. La coincidencia por la altura y el tipo de antecedentes era muy alta como para simplemente ignorarlo. Así que los policías decidieron sentar a Lester para tener una plática con él. Durante esta entrevista, Lester le confirmó a la policía que no conocía ni sabía quién era Paige o Carrie y que jamás había tenido contacto de ningún tipo con ella. Él era un hombre casado y fiel. Sin embargo, sus respuestas eran evasivas, cambiaba detalles menores y se notaba ansioso por terminar la conversación. Lejos de tranquilizar a los detectives, la plática con Lester los dejó aún más dudosos, por lo que usando como causa probable su comportamiento y antecedentes, la policía obtuvo una orden de cateo para el taller y se metieron a revisar hasta el último rincón de su área de trabajo. Lo que encontraron en la caja de herramientas y en la oficina de este amigo activó todas las alertas de los detectives. Lo primero que les llamó la atención fueron notas escritas a mano con los nombres de escorts de diferentes agencias. En sus notas incluía sus tallas de brasier, los servicios que ofrecían y los que él había contratado. La cosa no pintaba muy bien para este cuate casado y fiel. Además, encontraron un brasier de Victoria's Secret que casualmente era de la talla de Paige. Una báscula de cocina de Pampered Chef, la empresa donde Paige era una de las mejores vendedoras, y varias pelucas de hombre, un frasco de Viagra y un bidón de gasolina vacío. Pero la pista clave que eventualmente reventaría el caso estaba tirada en la basura. Entre los desperdicios del taller, los agentes recuperaron la caja de un teléfono TracFone desechable. Con la marca del equipo del teléfono y el código de barras, los detectives le solicitaron a la compañía del servicio celular el número asignado a ese teléfono. Al rastrear los registros de las llamadas, la cosa se ponía aún más clara. El número fue activado el 27 de junio y solo se realizaron 5 llamadas salientes, ni una llamada más. ¿Te animas a adivinar a qué número se hicieron las llamadas? Exacto, al celular secreto de Paige. La policía rastreó la compra de este teléfono desechable hasta un Walmart local. Los registros de la tienda confirmaron que el teléfono fue vendido el 26 de junio, es decir, solo 2 días antes de la desaparición de Paige. Al revisar los videos de seguridad del día y la hora de la transacción, vieron a un hombre comprando el teléfono. Y a que no te imaginas a quién se parecía el comprador. Exacto, a Lester Ralph Jones. Ahora era evidente que él le había mentido a la policía, así que obviamente se convirtió en el sospechoso número 1. Ya con Lester hasta arriba de la lista, la policía se dio a la tarea de averiguar todo lo que pudieron acerca de él. Pronto averiguaron que efectivamente estaba casado, pero no era ni la primera ni la segunda, sino la tercera vez. Sabiendo sus antecedentes, entrevistaron a su segunda esposa, Lisa, pues ella fue quien levantó los cargos que tenía en su expediente, así que se pudieron pintar una idea más clara de quién era realmente Lester Jones. Resulta y resalta otra vez que cuando Lisa intentó dejar a Lester y empezó otra relación a finales de los 90, él se volvió un auténtico monstruo.
Lisa le contó a la policía cómo un día, al ver que ella estaba con su novio, Lester la persiguió en su camioneta blanca y la sacó de la carretera chocando contra ella hasta que cayeron en una zanja. Cuando el novio de Lisa intentó ayudarla, Lester sacó una pistola y le disparó a matar, aunque afortunadamente la bala solo le dio un pequeño rozón en la cabeza y él logró escapar. Después, Lester arrastró a Lisa a su propia camioneta y se la llevó secuestrada. En el camino le dijo con una frialdad que le detuvo el pulso: «Te voy a matar y te voy a tirar a un lago donde nadie te encuentre jamás». Lisa logró sobrevivir solo porque aplicó su astucia. Convenció a Lester de que todavía lo quería y que fueran a un motel para demostrárselo. En cuanto él entró a registrarse, ella se pasó al asiento del conductor y salió volando de ahí para pedir ayuda. Y ya te oigo aullar otra vez, lobo marino. Luis, ese es el mismo modus operandi. Este tipo es un peligro andante. ¿Por qué no lo arrestaron de inmediato por lo de Paige? Y la respuesta, mi querido friolento, aunque frustrante, era la realidad. Hasta ese momento, toda la evidencia que tenían no solo era circunstancial, sino que no ligaba directamente a Lester con la desaparición de Paige. Confirmaba que la conocía y que la había llamado, pero nada más. Y lamentablemente, sin un cuerpo que confirmara que Paige estaba muerta, se podrían argumentar muchas versiones. Los detectives siguieron intentando por todos los medios conectar a Lester con la desaparición. Incluso incautaron sus autos para revisarlos y no encontraron más evidencia. Pero sí resultó en otro evento bien extraño. Cuando le llamaron a Lester para avisarle que ya podía pasar por sus autos, Lester le preguntó al oficial que le había llamado: ¿me estás preguntando dónde debería enterrar un cuerpo? El policía, sacadísimo de onda, le respondió: no le entiendo, ¿qué dijo? Y Lester le volvió a decir: ¿me preguntaste dónde enterraría el cuerpo? El sargento que estaba en el teléfono le dijo: ¿de qué hablas? ¿Cuándo te pregunté eso? Lester se quedó mudo y ahí terminó la conversación. Sin embargo, el sargento tomó nota de este evento curioso. Hello, this is Art Smith with the Sheriff's Office. Just calling to let you know that we had both your cars ready. Are you with Elaine right now? No, I'm sorry? I don't think so. Mr. Jones, I'm not following you. You asked me where I would bury a body. I'm sorry? You asked me where I could bury a body. Con las manos atadas, la policía no podía hacer nada más que seguir buscando pistas que les ayudaran a resolver el caso. Tristemente, mi querido friolento, así pasaron 5 largos años de incertidumbre para la familia Bergfield. Frank, el papá de Paige, se mudó a Grand Junction y rentó un departamento para dedicarse cada día de su vida a buscar a su hija en los cañones y desiertos. Ofreció recompensas y pegó carteles. El hombre estaba destrozado, pero no se rendía. Finalmente, el 6 de marzo del 2012, un excursionista que caminaba por un cauce seco en el condado de Delta encontró lo que parecía un cráneo humano. Las pruebas dentales confirmaron lo que todos temían, pero también lo que necesitaban para poder cerrar por fin ese capítulo. Los restos que habían encontrado eran de Paige. El grado de descomposición por el tiempo que había pasado no le permitió a los forenses identificar la causa específica de la muerte, pero los restos indicaban que había sido golpeada brutalmente. Tenía fracturas en la mandíbula y en los huesos de la cara, lo cual sugería una paliza salvaje, y todavía había rastros de cinta adhesiva alrededor de su cráneo, confirmando que había sido amordazada. Con el cuerpo ya recuperado, la fiscalía finalmente tuvo los pantalones para arrestar a Lester Ralph Jones en noviembre del 2014. Y como si el tipo ya supiera que ese día llegaría, cuando la policía llegó a su casa, se dejó arrestar sin decir ni pío. El juicio de Lester Jones comenzó en julio del 2016 y fue una montaña rusa emocional. La defensa intentó por todos los medios desprestigiar a Paige, usando su doble vida como escort para sugerir que cualquiera de sus muchos clientes podía haber sido el asesino. Pero la fiscalía presentó una montaña de evidencia circunstancial, pero que unida era irrefutable. El video de Walmart, los perros rastreadores que detectaron el olor de Lester en el auto de Paige, el bidón de gasolina que estaba en su oficina, el teléfono desechable y por supuesto la llamada de «¿me dijiste que dónde enterraría un cuerpo?».
A pesar de todo, el jurado no logró ponerse de acuerdo. Uno de los jurados después comentó que todos sabían que efectivamente Lester había hecho algo, pero algunos no pudieron pasar del concepto de la duda razonable. Así que el juez no tuvo de otra que declarar este juicio como nulo. Frank, el papá de Paige, estaba devastado, pero como siempre no se dio por vencido y se mantuvo insistiendo hasta que se repitió el juicio unos meses después, en noviembre del 2016. En esta ocasión los fiscales presentaron la evidencia de manera más concisa y añadieron un elemento clave. Un video en el que se mostraba un Chevy Impala blanco que era de la esposa de Lester merodeando la oficina de Paige la noche que desapareció, justo a la hora que él llamaba desde el teléfono desechable. Cada que el coche se detenía, la marca de tiempo coincidía exactamente con la entrada de una llamada al teléfono de Paige desde el teléfono desechable. Esta vez el jurado no tuvo dudas. El 27 de diciembre del 2016 encontraron a Ralph Lester Jones culpable de secuestro y 3 variantes de homicidio: asesinato en primer grado, asesinato agravado y asesinato en segundo grado. Inmediatamente después de leer el veredicto, el juez Richard Gurley, sin demora, sin miramientos y como aquí nos gusta, a sangre fría, lo sentenció a cadena perpetua más 12 años en el bote sin posibilidad de libertad condicional. A la fecha de esta grabación, Lester se encuentra cumpliendo su condena en la unidad correccional del condado de Fremont, al este de Colorado. Desde aquí le mando mis mejores vibras a la familia de Paige, especialmente a sus 3 hijos, que hoy ya son unos adultos. Ojalá que después de casi una década de lucha hayan podido encontrar esa paz que tanto buscaba su abuelo Frank, quien tristemente falleció en 2019, pero no sin antes ver al asesino de su hija tras las rejas. Paige Bergfeld fue una mujer que con sus virtudes y sus sombras dio la vida por asegurar un futuro para sus hijos. Y aunque ha habido mucho debate sobre las herramientas o métodos que eligió para hacerlo, lo que es importante recordar es que la culpa aquí no es de ella. No importa la profesión que escogiera, ella no se merecía el destino que Lester le dio. En fin, espero que este video haya cumplido con la intención de entretenerte, que el caso te haya parecido interesante y que te dé la oportunidad de reflexionar. Si fue así, dale un clic al botón de me gusta. Y si quieres ver y escuchar otros casos presentados de esta forma, te invito a que te suscribas al canal y actives todas las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Si hay algún caso en especial que te gustaría ver por aquí, déjame un comentario y le doy una checada para incluirlo en un video futuro. Sin más, aquí le corto. Nos vemos la próxima. Soy Luis y te veo por acá en el próximo sábado de Crimen, Persecución y Castigo. De aquí entonces, toma buenas decisiones.